Bienvenidos a un nuevo programa de Más Saludable, bienvenidos a un nuevo martes. Te doy la bienvenida en esta tarde a nuestro programa. Estamos transmitiendo por la 98.1, nuestra FM local, y hoy tenemos un montón para charlar sobre Juegos Paralímpicos. Vamos a conocer un poco la historia, vamos a conocer por qué se definen como paralímpicos, vamos a conocer un poco de la historia de los jugadores, de los participantes, que están ahora haciendo historia. Así que vamos a charlar bastante sobre lo que es la historia de los Juegos Paralímpicos, sobre cuándo empezó, dónde se originó, cuál es el objetivo, qué deportistas argentinos están participando hoy. Así que te invito a que te quedes, te invito a que te sumes, te invito a que nos escuches y que nos sintonices a través de la 98.1. Te paso nuestras redes sociales para que te comuniques, para que seas parte también de nuestra radio. Nuestro Instagram, FM98.1 Bastre. Nuestro Facebook, nos puedes buscar en Facebook, en YouTube, por correo, por teléfono. Nos puedes contactar por todas las redes sociales, así que si tenés alguna duda, si quieres participar del programa, si te surgen preguntas, podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, FM98.1 Bastre Chubut, nuestro canal de YouTube, FM98.1 Bastre. Te podés suscribir también y podés escuchar los programas que te interesen más, o tal vez podés guardarte el link y escuchar el programa cuando tengas un tiempito. En nuestro correo fm98.1bastre@gmail.com y nuestro teléfono 284 550403. Te recuerdo que estamos transmitiendo por la 98.1, nuestra FM local. Tenemos hoy un programa súper importante. Ya estamos en la última semana de agosto, último día de agosto. Ya se nos va agosto, el frío llega un poco tarde, pero eso no importa, lo importante es que vamos a tener un verano lindo. Así que vamos a comenzar charlando sobre la historia de Argentina en los Juegos Paralímpicos. Primero vamos a empezar charlando por qué se definen como Juegos Paralímpicos. Y se definen como Juegos Paralímpicos porque son una competición que se hace internacional, que fue fundada por Goodman en 1960 y está destinada a atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales, sensoriales, tales a amputaciones, ceguera, parálisis cerebral, discapacidades intelectuales. Abarca un amplio rango de deportes para personas con discapacidad y pueden participar en competiciones deportivas en distintos niveles. Y los deportes son adaptados en tanto y en cuanto sean inclusivos, no pueden ser de acceso universal porque si no, no estaríamos hablando del deporte paralímpico. Y los deportes paralímpicos son todos aquellos deportes adaptados que son seleccionados por un comité paralímpico internacional para que formen parte de los Juegos Paralímpicos. ¿Sí? Muchas de las personas se preguntarán, muchos se estaban preguntando por qué no lo transmitían en un canal como la televisión pública, cuáles eran los horarios. Por ahí, cuando hablamos de inclusión, hablamos justamente de esto, de que todos y todas tengan las mismas oportunidades, las mismas posibilidades que cuando hablamos de deportes olímpicos. Entonces, no lo estaban transmitiendo, pero sí lo podemos ver están transmitiendo solamente algunos segmentos o algunos fragmentos del deporte, de las participaciones argentinas que está teniendo la delegación, que también es importante
pero también si querés sumarte y querés verlo, te podés sumar a las páginas que transmiten en vivo, podés sumarte a los canales de YouTube que están transmitiendo en vivo la competencia, y de esa manera también conocer los resultados, conocer un poco de la historia de los deportistas, de los atletas, conocer un poco más sobre cuál es la condición con la que compiten, por qué, si nacieron con esa discapacidad o a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida, por alguna razón o algún motivo la adquirieron, pero que conozcas todo con respecto a los Juegos Paralímpicos. Bueno, ahora sí vamos a charlar sobre un poquito de la historia de Argentina en los Juegos Paralímpicos. Argentina ha participado en todos los Juegos Paralímpicos de verano desde su primera edición, que fue en Roma en 1960. En los Juegos de verano y en los Juegos de invierno también. Argentina tiene una amplia participación dentro de los Juegos, ya que encabezó como en su momento el único país del habla hispana y del único de los países latinoamericanos que se presentaron en las primeras 2 ediciones de los Juegos Paralímpicos. Entonces eso hace a que el país pueda adquirir también nueva experiencia, que los deportistas se vayan animando, y desde ese entonces no dejó de presentarse en ninguna de las ediciones siguientes, y lo representa al país el Comité Paralímpico Argentino y todas las delegaciones argentinas que pudieron obtener un total de 156 medallas en los Juegos, de los cuales 31 medallas son de oro, 61 son de plata y 64 son de bronce. Todas fueron ganadas en las ediciones de verano y Argentina se ubicó en el puesto 30 del medallero histórico de los Juegos Paralímpicos. Hay un montón de atletas que se desempeñaron individualmente o se destacaron individualmente en algunas disciplinas, perdón. Dentro de esos deportistas podemos ubicar a Silvia Cochetti, a Jorge Diz, a Dina Galíndez, a Eugenia García, a Betiana Basualdo, Marcela Risotto, Susana Olarte, no me quiero olvidar de ninguno, Juan Sinotowski, se me fue, pero todos han han representado y han sumado con su participación, han destacado para la delegación argentina. Hubieron muchas ediciones desde que se inauguró en 1960, que fue una de las primeras. Después hubieron muchas ediciones, entonces Argentina participó en todas ellas, por eso también es que tiene muchas medallas, y por eso es que es importante apoyar todos los deportes donde podamos tener representantes que hacen trayectoria y hacen historia en todas las participaciones. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito en conocer, porque hablar de presentar y hablar sobre los Juegos Paralímpicos es conocer también no solamente quiénes participan, sino también cuáles son las categorías de los Juegos Paralímpicos. Y bueno, y eso aspira a que se tenga mayor igualdad también entre todos los participantes, y es aclarar que no solamente se enfrentan por disciplina, como los Juegos Olímpicos, sino también que el Comité Paralímpico Internacional facilita una clasificación para diversificar a los participantes según su nivel de discapacidad. Entonces podemos encontrar en esa categoría al atletismo, que vamos a conocer algunas características. Después todos los deportes que se presentan tienen su categoría, pero en esta ocasión vamos a conocer un poquito sobre el atletismo. En esta disciplina se diferencian entre las letras F y la letra T. La letra F
van los que son atletas de campo y en la letra T los que son atletas de pista. Según la letra correspondiente se divide por el grado de discapacidad. Por ejemplo, las discapacidades visuales entre los que están es 11-13, quiere decir que son invidentes, con ojos vendados, con una persona que les guía, entre el 11 y el 13, ¿no? El 12 quiere decir que son videntes con campo visual menor a 5 grados y que pueden optar o no por ir con un guía. Y el 13 es identificar el campo visual entre 5 y 20 grados. Ya cuando hablamos de 20, hablamos con atletas con discapacidad intelectual y que para poder participar tienen que alcanzar una discapacidad mínima que está medida por los criterios que dispone la OMS, que la OMS es la Organización Mundial de la Salud, y los criterios son tener un coeficiente inferior a 70 y limitaciones en las destrezas regulares, por ejemplo, la comunicación, y que aparezca antes de los 18 años de edad. Entre el 31 y el 38 estamos hablando de deportistas con parálisis cerebral o enfermedades que afecten a la movilidad. Y quiere decir que del 31 al 34 compiten sentados desde sillas motorizadas que pueden ser o sillas con poco equilibrio, y del 35 al 38 de pie. Cuando hablamos de 40, hablamos con personas de estatura baja, ya enanismo. Cuando hablamos de los números 42 y hasta el 46, englobamos a todos los atletas con deficiencias motoras y ambulantes, diferentes amputaciones pueden ser. Cuando hablamos de T51 al 54, que requieren silla de ruedas, del 51 al 53 pueden estar afectadas de extremidades superiores e inferiores, y los de 54 tienen tronco parcial. Dentro de la última categoría del atletismo encontramos a la F51 hasta la 58, que es la letra F del 51 al 54, tienen problemas con hombro, con brazo, o mientras que no tienen movilidad de las extremidades inferiores ni el tronco. Y del 55 al 58 no tienen problemas con las extremidades superiores. Pero, como verán, todo tiene su categoría, si todos pueden competir. Todos pueden competir no solamente por disciplina, sino también pueden participar según su nivel de discapacidad. Entonces es un trabajo bastante importante el poder hacer y el poder también sumergirnos en ese conocer sobre las categorías y conocer también sobre un poco de los Juegos Paralímpicos. Y como yo tomé 2 deportes nada más, de los cuales me interesan poder dejarte un poquito como para que sepas todo lo que se tiene en cuenta antes de realizar un Juego Paralímpico. Y en el baloncesto se juega en silla de ruedas y las discapacidades son variadas, pero bueno, se juega en silla de ruedas, después la discapacidad puede variar, pero el elemento es la silla de ruedas. Después se hacen adaptaciones a las reglas del baloncesto de pie, pero son adaptaciones que se van realizando de acuerdo a las reglas que necesite el deporte. Después tenemos para todos los deportes la categoría que los abarca. Ustedes también verán, la mayoría se centra en el fútbol, entonces el fútbol 5 también está diseñado para las personas que tienen discapacidad, y todos los jugadores del fútbol 5 llevan antifaces, excepto el arquero que ve, pero que no puede abandonar la zona restringida, la zona que a veces denominamos como área,
no existe el fuera de juego y la pelota tiene unas cápsulas que suenan al moverse, entonces eso hace que yo tenga mayor orientación con el sonido hacia dónde está la pelota. En algunos lugares, en algunas escuelas, se muestra un poquito de los deportes como para que todos vayan conociendo más en las escuelas donde hay niños o niñas integradas. Entonces, desde esa manera se da la inclusión, desde el conocer también, del ponerme en el lugar de la otra persona y del conocer un poquito sobre lo que el otro realiza. Te dejo que descanses un segundo y volvemos en el segundo bloque de Más Saludable. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Que la noche era perfecta para estar con vos. Tuviste la triste fortuna de haber... Bienvenidos a un nuevo bloque Más Saludable. Este es nuestro segundo bloque de programa y vamos a continuar hablando, vamos a continuar llevándote un poquito de la historia de los Juegos Paralímpicos a tu casa para que puedas conocer, para que puedas también saber lo que se está transmitiendo. Hay muchas novedades en las redes sociales con respecto a medallas que ya van obteniendo los atletas y los participantes. Pero bueno, en esta situación lo hablábamos la otra vez cuando transmitían los Juegos Olímpicos también, de la misma manera. El resultado en estas circunstancias pasan a un segundo plano porque lo importante es el proceso que se tiene de preparación, el proceso que se tiene para poder viajar, el esfuerzo que cada uno pone para destinar de su tiempo, de su espacio, para dividirse un poco su sacrificio. Entonces importa mucho ahora el proceso y no tanto el resultado. Yo sé que muchas veces son las medallas las que nos definen como
como primer puesto, tercer puesto, segundo puesto, o el que se sube al no al podio, pero el que se sube o no al podio, pero en estas circunstancias, después de haber transitado un año con tantas restricciones, un año tan difícil, lo importante de todo esto es haber viajado, haber participado, haber sumado una experiencia más, estar con salud y por ahí revisar el proceso y no tanto focalizarnos en si hacemos o no medallas o cuántas medallas trae la Argentina, cuántas medallas logró. Lo importante es que estén allá, ¿no? Entonces, para seguir charlando un poquito sobre la historia de los Juegos Paralímpicos, te voy a contar cómo fue el origen de los Juegos Paralímpicos. En un ratito te voy a invitar también a que escuches un poquito de la historia. Tal vez este video tiene un audio que no está grabado en la Argentina porque la historia de los Juegos Paralímpicos es mundial, digamos. Entonces, al participar tantos lugares, obviamente que cada país va sumando a su trayectoria y a su historia, todas las participaciones o no que tenga, la cantidad de medallas que logran, los participantes que compiten en cada disciplina, pero la historia se da en el mismo año y con las mismas personas. Así que quiero contarte un poquito cuál es el origen de los Juegos Paralímpicos para que también te metas un poquito en tema. Y remontándonos un poco a la historia, se remonta a 1948, cuando Goodman, que era la persona de la que hablábamos, que era un médico que trabajaba en un hospital de Inglaterra, organizó una competición de tiro con arco como parte de un programa de rehabilitación, y estaba destinado a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que sufrían daños en la médula. Y bueno, esto fue realizado en el hospital a donde trabajaba Goodman, y las actividades que en un principio fueron de rehabilitación y fueron destinadas bajo ese programa y bajo ese marco, con el tiempo se convirtieron en prácticas competitivas, deportivas. Y entonces en los primeros juegos que se dieron participaron 16 atletas en la modalidad de tiro con arco, y después en 1952 se fundaron los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, que fueron el puntapié para los Juegos Paralímpicos, en los cuales debutaron en Roma en 1960 y tuvieron una participación de 400 deportistas de 23 países. Entonces, lo que comenzó como un programa de rehabilitación terminó convirtiéndose con el tiempo en una práctica deportiva competitiva, y hoy es lo que con el tiempo fue evolucionando, fue desarrollando reglas, incorporando deportes, fue enmarcándose también en distintas normas. Cada país también pudo adaptarla, pudo elegir si participar o no, pero lo importante es que fue inclusivo. Entonces desde ese lugar muchos países pueden participar de los continentes y desarrollar su deporte sin ningún tipo de obstáculo. También incorpora 22 disciplinas en las cuales se puede participar y las cuales son consideradas como deportes paralímpicos, donde se da la competición deportiva a nivel internacional, abarcando las discapacidades. Y una de ellas es el ciclismo, el atletismo, que el atletismo es uno de los deportes paralímpicos decanos, que
Quiere decir que están presentes desde la primera edición en 1960 en Roma, y desde ese momento hasta ahora ha tenido una amplia gama de participantes y de competiciones y de eventos y de categorías, que permite estar abierto a atletas con diferentes discapacidades, y también incluye maratón, pruebas de pista, pruebas de aire libre, combinados. Bueno, baloncesto en silla de ruedas, que lo nombrábamos en las categorías. También nombramos Bocia, que es un juego de habilidad que tiene una estrategia similar a la petanca, que es como un deporte paralímpico que puede practicarse de forma individual, en parejas o también en equipos. Ciclismo, que está incluido en los Juegos Paralímpicos desde 1988, y el ciclismo adaptado se practica con bicicletas, con triciclos, con tandems, con handbike, y tanto se hace en forma individual como también en equipo. Tiene casi 30 años de historia dentro de toda esta trayectoria de los Juegos Paralímpicos. Equitación, que la equitación puede ser terapéutica o equinoterapia. La equitación lleva décadas practicándose, pero se convirtió en un deporte paralímpico recién en el 1996. Dependiendo del grado de discapacidad, los atletas pueden competir en clásica o en pruebas de habilidad sobre el caballo y en estilo libre con música. Después tenemos esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, tenemos halterofilia, judo, natación, paratriatlón, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro con arco y tiro olímpico, vela, vóley, que el vóley también es adaptado, entonces el vóley se realiza como deporte mixto, con equipo mixto, digo. Y deben tener durante todo el juego la pelvis tocando el suelo, tocando el piso, por eso se lo denomina como vóley sentado. Tenis adaptado. Entonces hay un montón de ramas, hay un montón de disciplinas que hacen que el deporte sea inclusivo y poder encontrar también la disciplina correcta. Si bien a muchas personas les cuesta encontrar el espacio, porque no en todos lados se tiene un espacio para que abarque el desarrollo de la motricidad libre y sana. Entonces hay lugares que no tienen esos espacios y solamente trabajan con las personas que no padecen ningún tipo de discapacidad o que no poseen ningún tipo de discapacidad, y es ahí donde se vulnera un poco el derecho a participar, a conocer, a aprender. La semana pasada hablábamos con Nieves Divín, que nos contaba con respecto a su condición, y ella nos contaba que ella nació así, pero se desempeñó en el deporte y se desempeñó durante todo su desarrollo y su crecimiento en distintas ramas deportivas. Entonces es también no solo el lugar que la sociedad me da, sino también el lugar que las personas que me rodean buscan para darme, y no hacerme sentir inferior, ni hacerme sentir que no puedo o que te falta algo, por eso no podés lograrlo. Pero este es un paso importante para conocer la historia de los Juegos Paralímpicos y conocer también un poquito de la historia de la Argentina en los Juegos Paralímpicos. Ahora te voy a dejar para que puedas escuchar este audio del que te hablaba en el primer bloque,
que cuenta un poquito de toda la historia de la Argentina, de toda la trayectoria de los Juegos Paralímpicos, y para que también te sumerjas y te metas en tema desde otro lugar. Así que te dejo, escúchalo, enriquecete y nos vemos en el tercer bloque de Más Saludable. Los Juegos Olímpicos es uno de los mayores encuentros deportivos a nivel internacional, donde se da la bienvenida a millones de atletas dispuestos a representar a su país, dándoles la satisfacción de subir a lo más alto del podio y sintonizar el himno de su patria. Desde su creación en el siglo VIII a.C. en Grecia hasta su consolidación como evento internacional deportivo en el siglo XIX, los Juegos Olímpicos se han convertido en la autoridad máxima de competencia multidisciplinaria disputada por atletas de alto rendimiento. Dentro de la historia olímpica del deporte se data una idea que surge de la mente de un médico judío, quien después de la Segunda Guerra Mundial dio una esperanza de vida a sus pacientes con traumas físicos a causa de enfrentamientos bélicos entre los países europeos. Ludwig Guttmann, un neurólogo alemán quien tuvo que huir del partido nazi por su descendencia judía y acentuarse en Inglaterra durante la guerra, se convertiría en el héroe sin capa que daría la oportunidad a sus pacientes con discapacidad física de emprender un deporte cualquiera. Durante la guerra, el ejército británico y estadounidense alcanzaron las cifras de mortalidad más altas, dejando a los sobrevivientes bajo una calidad de vida muy cruel. En diciembre de 1941, Guttmann propuso un estudio de rehabilitación para los soldados heridos y con traumas en su médula espinal, la cual les impedía la movilidad total de su cuerpo. Bajo este criterio, el gobierno británico puso a disposición de Guttmann el centro médico Stott-Nevelin como director. Este hospital, especialista en lesiones de columna vertebral y considerado uno de los más importantes a nivel mundial, sería la sede deportiva jamás nunca vista. Con el propósito de integrar a sus pacientes a la sociedad como individuos respetados, este médico alemán consideró importante rehabilitar a los soldados heridos y a las personas con discapacidades físicas innatas en diversas actividades que les permitiera recobrar fuerzas en sus articulaciones y restaurar sus movimientos de sincronización para llevar una vida más activa. De esta forma, y su pasión por el deporte permitió que Stott-Nevelin fuera anfitrión de unos primeros Juegos Paralímpicos disputados el 29 de julio de 1948. Este encuentro deportivo, donde el Hospital Richmond fue invitado para competir en tiro con arco y lanzamiento en jabalina, coincidió con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres disputados en 1948. En 1960, los Juegos de Stott-Nevelin fueron cobrando gran popularidad hasta el punto de albergar a más de 400 atletas con discapacidad física de 23 países del mundo. Para esta novena edición, que se disputó del 19 de septiembre hasta el 24 del mismo mes, ya se disponía de 8 deportes como atletismo, baloncesto en silla de ruedas, billar, esgrima, natación, tenis de mesa, tiro con arco y archery. El motivo de cambiar el panorama deportivo a mediados del siglo XX suscitó una esperanza, la cual, en medio del doloroso desenlace de la Segunda Guerra Mundial y el logro de convertir individuos con condiciones físicas limitantes en extraordinarios guerreros olímpicos, fue la enseñanza y el legado que dejó Ludwig Guttmann para los años siguientes. Todo el deporte a nivel mundial con Natalia Molano. La previa, comunicación directa con todo el mundo. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu luz atora sentimientos que
respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Bienvenidos a un tercer bloque de nuestro programa Más Saludable. Seguimos transmitiendo por la 98.1, así que te invito a que te sumes, te invito a que te quedes. Si recién te prendes, estamos charlando sobre y conociendo un poquito más sobre los Juegos Paralímpicos que se están desarrollando ahora en Tokio. Y estamos metiéndonos un poquito en tema, conociendo por qué se llaman paralímpicos, cuáles son las categorías de las discapacidades, cuáles son las discapacidades, cuáles son las disciplinas, cómo se compite. Así que te invito a que te sumes, a que te quedes y a que seas parte de nuestro programa para seguir conociendo todo lo relacionado a los Juegos Paralímpicos que se están desarrollando ahora en Tokio. Para continuar, para seguir informándonos, espero te haya sido útil el audio que acabamos de escuchar, porque nos cuenta un poco sobre la historia y sobre las participaciones, sobre cómo es el desempeño, cómo es el desarrollo. Te voy a meter un poquito en fechas y te voy a contar cuándo empezaron este año los Juegos Paralímpicos a desarrollarse en Tokio, y se están llevando a cabo desde el 24 de agosto que comenzaron, así que hasta el 5 de septiembre vamos a poder sumergirnos, a poder conocer un poco más las historias, a conocer cómo van los resultados, a conocer quiénes son los que están participando, cuáles son las provincias que están siendo representadas por algún atleta específico o alguna atleta específica, pero lo importante es que nuestro país está siendo representado desde el 24 de agosto, está siendo representado por un montón de atletas que se han dado cita en Tokio. Por eso es que las redes sociales también se ven revolucionadas en cuanto a las noticias, en cuanto a las participaciones. No hace muchos días pudimos ver una de esas victorias que fue transmitida por un montón de redes sociales, y que fue también un orgullo para nosotros conocer un poquito de la historia de Yanina Martínez, que
que le dio una medalla argentina y vamos a conocer un poquito sobre la historia de Yanina Martínez. Y después, si te interesa, si quieres seguir buscando, puedes también leer sobre la historia de los murciélagos, sobre el equipo. Puedes leer también sobre los diplomas que se otorgan en Argentina, sobre las distinciones que se dan en distintos deportes y también quiénes son las personas que reciben ese diploma y esa distinción. Bueno, como te contaba hoy con respecto a las categorías, vamos acá a charlar sobre el bronce que consiguió Yanina, que es una rosarina que obtuvo la medalla de bronce en los 200 metros en T36. Hablábamos sobre eso hace un ratito. Y la segunda para la delegación argentina y la primera para ella en esta prueba, que se suma al oro que obtuvo en los 100 metros en Río 2016 y superó su marca y logró también mejorar su tiempo. Acá había algo para destacar, que era que hubo una descalificación en el medio y la descalificación fue para una alemana que pisó la línea del andarivel interno. Entonces la argentina, en este caso Yanina Martínez, pasa al tercer escalón del podio. Es por eso que se habilita esta medalla. Y esta atleta pudo obtener ese gran reconocimiento. Por eso es importante conocer sobre las reglas, sobre cuándo me pueden descalificar o cuándo no, sobre si puedo invadir o no el campo. Pero también conocer un poquito sobre los referentes del atletismo paralímpico internacional afianza también nuestro conocimiento sobre el deporte en la Argentina, ¿no? La medalla de oro quedó en manos de una china, no la voy a nombrar porque no sé cómo leer el nombre correctamente, pero lo importante es que todo ese proceso de preparación que tuvo Yanina pudo ganar su medalla, pudo concretar dentro de su clase y su categoría lo que se había propuesto. Entonces ahora es celebrar, y aunque faltan todavía disputar otras carreras, que una de ellas se desarrolla hoy a la noche. Entonces ahí vamos a saber que se llevan a cabo las series clasificatorias. Vamos a saber bien cuándo corre la final y a qué hora y todo lo demás. Pero la delegación argentina sumó ya 2 medallas de bronce en los Juegos Paralímpicos a cargo de Yanina y de Antonella Ruiz Díaz en el lanzamiento de bala, categoría F41, y en el atletismo. Es importante ir conociendo, ir leyendo todo lo que se postea, todo lo que van subiendo a las redes sociales, porque también podemos hablar de Ezequiel Casco, que tuvo en el tenis un triunfo bastante contundente y pudo ganar por 6-0 y se metió en la segunda ronda de los Juegos Paralímpicos y cumplió con el objetivo que se había propuesto, de que era que en Río 2016 había caído en el primer partido y esta vez mejoró su proceso. Hay que tener en cuenta también que deben contar los nervios, debe contar el estar lejos de casa, debe contar el estar en otro lugar, el conocer otro idioma. Debe ser bastante complicado el participar en un deporte que, si bien estoy afianzado dentro de lo que son las reglas y todo lo demás, pero el
el lugar, la cancha, el terreno es distinto, entonces todo cuenta, todo impacta. Así que genial que podamos conocer la historia de algunos participantes y vamos a ver si después, más adelante, podemos tener la palabra de alguno de ellos para que también nos cuenten en primera persona qué se siente, qué es participar, cuáles son las expectativas, cómo es la preparación, cuáles son los segmentos de entrenamientos que tienen, si son doble turno o es turno simple. Y conocer un poco más profundo, porque por ahí nosotros vemos solamente la competencia y vemos si el resultado o no, pero no conocemos nada sobre cómo es su trayectoria en el deporte, desde cuándo empezó, cómo se destacan, de qué lugar son, desde a dónde nacieron, cómo es su infancia. Todas esas son cosas que no conocemos y que nunca están de más conocerlas y saberlas, porque eso también nos ayuda a crecer, a conocer un poco más, a ser partes del deporte desde otro lugar. Así que un placer. Ahora me gustaría que te quedes con este relato maravilloso sobre Janina Martínez cuando logró recibir la medalla y la emoción que tenía al hacerlo. Así que te invito a que lo escuches. Es un relato que transmitió la televisión pública cuando se subió al podio. Así que te dejo unos minutitos con ella y ya volvemos para dar cierre a este tercer bloque del programa Más Saludable. Vamos con las mujeres en los 200 metros T36. Pongan atención en el carril 5 con Janina Andrea Martínez, la de Rosario, quien fuera medallista de oro en Río 2016 en los 100 metros, y en estos 200 quedaría en la cuarta posición. Saliendo ya de la curva hacia la recta principal, la primera posición para Xi Jinping de China, que parece tener una cómoda ventaja. Vamos a ver el cierre por la tercera posición, Está apretando Daniel Hutchinson de Nueva Zelanda y Janina Andrea Martínez. Cuidado porque va a tener competido el cierre. Ahí está el oro para la China y logra cerrar en el carril 5 la argentina Janina Andrea Martínez. Hubo una descalificación de Nicole Nikolajczyk de Alemania en el carril 4, que originalmente había quedado dentro del podio, y con eso Janina Andrea Martínez sube al bronce, récord mundial y récord paralímpico para China, medalla de bronce para Argentina con Janina Andrea Martínez. Bueno, primero corregir un poquitito, me había confundido, no es la televisión pública, me confundí con el relato de Río 2016, es el que transmitió el triunfo de Janina Martínez en esta ocasión, es marca Claro, así que corrijo ahí antes de continuar. Vamos a conocer un poquitito sobre la historia de Janina Martínez. Fue una de las abanderadas de la delegación en el inicio y en la inauguración de los Juegos Paralímpicos hace una semana atrás aproximadamente, y nos dio dentro de la historia una de sus mejores marcas, así que un placer poder conocer un poquito más sobre Janina. Te preguntarás por qué Janina participa dentro de la categoría T36. Bueno, primero contarte que se metió en la historia argentina del deporte y lo hizo por la puerta grande, no solo por todos los resultados que ha obtenido, sino también por el proceso de preparación que tiene. Es de Rosario, tiene 27 años y hoy conquistó su medalla de oro, su medalla de bronce dentro de los 200 metros,
pero suma también a su medalla dorada que obtuvo en los 100 metros en Río 2016. Así que ha hecho una trayectoria enorme desde que comenzó hasta ahora, y una de las cosas que se destacaba cuando recibió la medalla es la emoción que tenía al hacerlo, ¿no? Las lágrimas, la emoción, lo que transmitía desde lo corporal. El que lo vio seguramente se habrá emocionado también junto con ella cuando recibió la medalla. Así que es un placer poder contarte un poquitito, un fragmento de esta historia para llegar a tu casa. Yanina tiene una historia de superación que la ha hecho a pasos agigantados y a toda velocidad. Una de las cosas a destacar es que ella nació con una cuadriplegia moderada que proviene de una parálisis cerebral y que afecta a sus 4 miembros. Recién a los 4 años pudo caminar sin ayuda, luego de realizar un tratamiento traumatológico y de dar los primeros pasos con un andador. A los 22 años, gracias a su triunfo en los 100 metros de Río, le brindó a Argentina la única medalla de oro, y ahí es donde escribió ella su nombre en la historia de los Juegos Paralímpicos. Hoy, a sus 27 años, en Tokio 2020, nos dio la medalla de bronce, y también fue la abanderada de la delegación argentina en la ceremonia de inauguración que se hizo el martes 24. Entonces, tiene una historia que a conocer increíble. La verdad es que no me quiero meter mucho en esta parte de su historia porque me encantaría en algún momento poder tener su voz y conocerla desde su punto de vista y desde su voz. Así que hoy te dejo. Si querés seguir conociéndola un poquito más, podés meterte en las redes sociales, podés buscarla, podés seguirla, podés conocer un poco más de su historia buscándola en Google. Podés seguir los Juegos Paralímpicos desde las redes sociales o desde los canales que están transmitiéndola. Y para mí fue un placer llevarte un poquitito de esta historia a tu casa y que conozcas también y que le demos un poco más de valor a aquellas cosas que a veces dejamos pasar porque no es culturalmente lo que nos han inculcado. Así que te dejo. Un placer, mil gracias por escucharnos y por sintonizar la 98.1 y nos vemos el próximo martes. Que la culpa no pesaba si era de los dos, que no había más palabras, solo confusión. Solo pero quiero estar contigo, de verdad me gustas, algo tiene que pasar y yo te dije que por eso no te sigo, vos no estás solo y no quiero estar contigo, me gustas, de verdad, pero algo tiene que cambiar. Que ya no entendías nada de esta situación, que la noche era perfecta para estar con vos. Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero